Pedro y Pablo, apóstoles. Especialmente recordamos en este día al pontífice, al Papa, por ser el sucesor de Pedro, así que tengan en sus oraciones al Papa Francisco. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos hablando de las relaciones entre la filosofía y la teología? ¿Sí? Cómo había sido esa historia del encuentro entre la fe y la razón. En realidad es prácticamente lo mismo, pero está bueno decir que tienen sus diferencias, ¿no? Porque la fe es algo distinto que la teología, y la razón es algo distinto que la teología, ¿no? Justamente la fe, si bien no exime la razón, es un don sobrenatural. Es un regalo de Dios por medio del cual nosotros podemos adherir a lo que Él nos revela, como la verdad. Tener fe no depende solo de nosotros, sino de Dios. Hacer teología significa un acto intelectual por medio del cual nosotros razonamos la fe. O mejor dicho, los contenidos de la fe, más que la fe. El razonamiento de la fe, bueno, esto, si quieren abro un paréntesis, corresponde como uno de los puntos principales de la teología fundamental. Dentro de las partes de la teología hay una que se llama teología fundamental. Fíjense, por ejemplo, acá yo tenía este libro gordo. Este es un diccionario de teología fundamental. ¿Qué estudia la teología fundamental? Todo lo relacionado a lo anterior al credo, digamos, aquello que posibilita el acto de fe. Entonces, la teología fundamental estudia en qué consiste la fe, la credibilidad, etc. Pero ya les digo, una cosa es la fe y la razón, y otra cosa es la filosofía y la teología. Porque así como la fe es superior a la teología, incluso hay fe muchas veces en personas que no tienen muchos conocimientos teológicos, y no hay fe muchas veces en muchos teólogos. Y la razón es superior a la filosofía, porque la razón la encontramos en cualquier modo de conocimiento o ejercicio de la inteligencia que el hombre haga. La razón se aplica a todas las ciencias y no solo a la filosofía. Por eso, una cosa es ver o estudiar en la historia, por ejemplo, qué relación hay entre la filosofía y la teología, y otra muy distinta entre la fe y la razón. No sé si entienden. No es lo mismo, digo. Aunque a veces uno rápidamente puede decir, bueno, reducir la razón y ubicarla enseguida en lo que estudia la filosofía y la fe en la teología. Pero son distintas. En el caso de la relación filosofía-teología son dos ciencias independientes, que ya habíamos hablado un poquito, que se necesitan. ¿Cómo se necesitan? Ya lo vamos a ver, la fe y la razón. Si ustedes van a algún momento a leer la Fides et Ratio de Juan Pablo II, van a ver que la fe y la razón son como dos, dice, dos alas con las que la inteligencia humana
asciende a Dios. Ni solo la fe, ni podemos llegar por la sola razón. Se necesitan mutuamente. Bueno, muy rápidamente para resumir un poquito esto, ¿no? Ya en la Sagrada Escritura, ustedes, sobre todo en los textos griegos, que hay algunos en el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, ya el mismo hecho de asumir el idioma griego, como habíamos visto el otro día, como vehículo de la revelación en la Biblia, eso implica ya una asunción, o sea, el mismo lenguaje, ¿no? El mismo idioma, digo, griego, implica por parte de los autores bíblicos una opción, ¿sí? ¿Vieron cuando uno va a escribir algo que tiene que hacer previamente una opción metodológica, por ejemplo? Bueno, ¿qué quiero escribir? ¿Una carta, un ensayo, un poema, una novela, una crónica? Uno hace una opción y después, a partir de eso que elige como camino, como método, entonces es que, bueno, escribe. Los autores que Dios eligió, justamente tienen su propio método, su propia lengua, sus propias ideas, y hay mucho ya de filosofía, podríamos decir, en los autores bíblicos. Se corta, no sé si... Se corta el que maneja Sibo. Yo los escucho. Capaz que era mi internet, perdón. Ah, ¿ahora? ¿Está escuchando bien bueno. ahora, profe? Bien. Digo, por ejemplo, si ustedes toman el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, van a encontrar textos, ¿no es cierto?, que hay una raíz filosófica, digamos, ¿sí? Y en ese libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, ustedes pueden ya encontrar ciertas ideas que son familiares en el Nuevo Testamento. De hecho, la sabiduría en ese libro no es considerada como algo que se tiene, sino como algo en sí mismo, no como una capacidad o una destreza a adquirir, como algo que viene, por ejemplo, con la experiencia o con los años. El sabio suele ser el anciano, sino como alguien. De modo que podemos encontrar allí, a partir de una lectura cristológica del Antiguo Testamento, una figura de lo que para San Juan, habíamos dicho el otro día, es el Logos. Lo que para el autor del libro de la sabiduría, esa sabiduría de Dios es como una hipóstasis, como una persona. Para San Juan, el Logos, la palabra, es también personal. No es algo que se tiene, sino alguien que preexiste, que es Dios o está con Dios, y es el verbo que se hace carne. Bueno, digo que a partir del Nuevo Testamento y luego toda la patrística, la filosofía y la teología son, digamos, como la hermana mayor y la hermana menor. Y salvo algunos momentos y algunos autores, sobre todo, por ejemplo, Tertuliano es uno, niegan la utilización de la filosofía en la teología o de la razón para explicar la fe. En general, todos están de acuerdo en buscar en la sabiduría humana, porque la filosofía no es como la entendemos hoy.
La filosofía para los padres de la Iglesia era todo lo que era lo más, ¿cómo decir? Lo más elevado del pensamiento, la cultura. Por eso yo les hablaba la otra vez de la paideia griega, que es más que la filosofía. La paideia es la cosmovisión, la cultura. Lo engloba, digamos, los valores. Por ejemplo, hoy, digamos, la política de Aristóteles, para nosotros Aristóteles es un filósofo, ¿no? Para ustedes sí, ¿no? Si tuvieran que ubicar a Aristóteles hoy entre todas las disciplinas que hay, bueno, habitualmente lo ubicamos como filósofo. Pero Aristóteles tiene una física, Aristóteles tiene una ética, Aristóteles tiene una política, tiene una retórica, una poética. Es decir, visto desde hoy, puede ser un físico, puede ser un astrónomo, puede ser un biólogo, puede ser un esteta o artista, puede ser un politólogo, ¿se entiende? Sin embargo, en un solo autor, digo Aristóteles por no decir Platón o Sócrates, ¿no? O cualquier otro conocido. Todos ellos no es que se abocaban a un tema y estudiaban ese tema, sino que querían comprender la realidad y desarrollaron un pensamiento que, digamos, toca todos esos aspectos de la vida griega. Sobre todo porque en la concepción griega el hombre es una unidad, ¿no? Sustancial. Entonces, todo lo humano es digno de estudio, todo lo humano tiene que ser comprendido de algún modo. ¿Me explico? Bueno, como ese pensamiento, digamos, no hay una ruptura con los siglos venideros, es decir, convive geográficamente y temporalmente con el cristianismo, es que se puede producir ese encuentro entre ambas culturas. No se olviden que el cristianismo nuestro, digamos occidental, es decir, el cristianismo como lo conocen ustedes, es una suerte de encuentro entre tres mundos: el mundo griego, el mundo latino y el mundo semita. Es decir, Oriente, Asia Menor y Occidente. ¿Me explico? Es decir, que el cristianismo es una síntesis del judaísmo, de algunas culturas semíticas, de la Mesopotamia y todas las que pasaron por allí, porque no se olviden que todo eso dejó huellas en la Biblia también. El pueblo de Israel estuvo en el exilio, pasaron por Babilonia, por el dominio de los asirios, de Alejandro Magno, después los griegos, los romanos, etc. Entonces, en el mundo judío también ya había muchos elementos de esas culturas. Entonces, el Nuevo Testamento surge de ese encuentro. Filosofía, mundo griego, mundo latino. ¿Qué aporta, por ejemplo, Roma al cristianismo? ¿Qué se les ocurre? En el orden del pensamiento, ¿qué era lo que más desarrollado tenían los romanos en tiempos de Jesús? ¿Se les ocurre? Tenían desarrollado la creencia en distintos dioses, puede ser. En realidad eso fue una copia, más que, sí, eran politeístas, pero en tiempos del imperio, ya en la época de Jesús,
Roma había pasado al periodo imperial. Vieron que Ah, pasa claro, por... tenía mucho territorio, digamos, puede ser. El derecho, puede ser, ¿no? Claro, lo propiamente romano, La república. que claro, que aporta Ah, o enriquece, digamos, y del cual hasta el día de hoy somos deudores, es la organización jurídica, el iuris, el derecho, ¿no? Que la Iglesia enseguida, que de tonta no tiene nada, vio como necesario para su organización y para su expansión. Eso lo copió más bien de... El griego es más de la polis, es más de encerrarse sobre sí mismo. La mentalidad romana es más expansiva, es de avanzar. Entonces, para la evangelización no sirve el modelo griego. Si Jesús dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bueno, la estructura jurídica, la estructura militar romana, como estructura, digo, vino bien para la organización de la iglesia, porque Jesús, ustedes, si leen los Hechos de los Apóstoles, o los Evangelios, mejor dicho, y después los Hechos de los Apóstoles, no encontramos la palabra diócesis, por ejemplo, o parroquia, ¿no? O jurisdicción eclesiástica. Son términos que van a pasar después al derecho canónico, pero que van siendo tomados de la organización territorial romana. De hecho, las diócesis más antiguas del mundo coinciden con las provincias romanas. Algunas de ellas, muchas de ellas desaparecidas. Miren, por ejemplo, un paréntesis, ¿no? En general, los obispos auxiliares, ustedes saben que cuando el Papa nombra un obispo auxiliar, es para ayudar a un obispo territorial, a un obispo titular territorial. Todo obispo tiene que tener, por así decir, una diócesis. Pero entonces, ¿qué diócesis le toca al auxiliar? Si no es un obispo residencial o titular o jurisdiccional, la iglesia lo que le da, nominalmente, ¿no? Pero para cumplir con el mandato, una diócesis de aquellas que ya no existen, de las primeras que existieron en la cristiandad. Por ejemplo, Monseñor Baisi era obispo de Tepelta. Busquen Tepelta, no sé dónde quedaba, o Monseñor Marino, cuando era auxiliar de La Plata, era obispo de Basti. Bueno, eran ciudades o lugares, muchos del norte de África, que después con el Islam, todas esas diócesis fueron arrasadas y desaparecieron. Bueno, es historia nomás. Pero digo que, como dice Jorge, el derecho romano, que además tiene muchas coincidencias con nuestro modo de pensar la filosofía cristiana, porque para los romanos el derecho es primordialmente derecho natural. En las facultades donde todavía existe esa materia, se suelen ver como sinónimos, derecho romano o derecho natural. Como nosotros los cristianos somos defensores de la naturaleza humana, la existencia del derecho natural, que es previo al derecho positivo, es fundamental. Entonces, por eso la Iglesia asumió, bautizó, por así decir, el derecho romano y lo hizo propio. Tanto que si ustedes ven el Código de Derecho Canónico y lo comparan con cualquier código, van a ver que no hay grandes diferencias en cuanto a la organización, digo, ¿no?
las leyes, los cánones, las sanciones, qué se puede, qué no se puede, todo eso está copiado casi del derecho romano. Entonces, el cristianismo, digamos, de los primeros siglos, lo que tiene que hacer es lo que se llama un discernimiento acerca de todo lo bueno que hay en el mundo, que es natural intercristiano, podríamos decir, que es bautizable, que es asumible por la fe. San Justino, que fue filósofo y se convirtió al cristianismo, él decía que tenía la teoría de la semina verbi, de las semillas del verbo, de semillas de la verdad, dispersas por todo el mundo, y que estaban esperando la manifestación de Cristo para manifestarse. Quiere decir que en Dios, como el sembrador, había esparcido semillas desde la creación del mundo en todas las culturas. Y todo lo que había de bueno en las culturas era cristiano. ¿Me explico? Pero nadie lo sabía porque todavía no estaba Cristo. Una vez que llega Cristo, sale a la luz todo eso bueno, y cuando el cristianismo va evangelizando el mundo y se va encontrando con eso bueno, dice, esto que ustedes tienen que es tan bueno, nosotros también lo tenemos. Y ahí empieza el diálogo. ¿Me explico? Entonces, no hay que pensar que el cristianismo cae como un meteorito, ¿no? En la historia, sino que Dios fue preparando el camino del Señor para que Jesús llegue. Por eso se habla de la revelación de Cristo como la plenitud de los tiempos, ¿no? Como que Cristo llega en el momento justo a la historia, después de que Dios preparó no solo un pueblo, sino a toda la humanidad para recibirlo. Bueno, la filosofía es algo bueno, sobre todo la filosofía griega, y por eso hay muchas semillas de verdad en la filosofía. De modo que, de un modo crítico, de un modo aplicando ese discernimiento que los obispos y los santos padres de los primeros siglos tuvieron que hacer, y los doctores de la fe, bueno, encontraron esas semillas de verdad y las asumieron, las hicieron propias, y tenemos, por ejemplo, en el siglo V, el caso más emblemático de lo que significa la síntesis entre la razón y la fe, que es San Agustín de Hipona, el famoso San Agustín, que conocía muy bien sobre todo el platonismo. Algunos que no lo quieren a San Agustín creían que era una reencarnación de Platón, un nuevo Platón. Bueno, San Agustín no era ningún tonto, no es platónico en el sentido puro, sino que la filosofía platónica y neoplatónica están presentes en su pensamiento, en tanto y en cuanto le sirve esa filosofía para expresar la verdad cristiana, sobre todo al mundo al que le habla San Agustín. Porque esos chicos nunca se olviden que cada teólogo, cada autor, cada doctor, si bien traspasa los límites del tiempo, primero que nada habla a sus contemporáneos. Y después se pueden volver, por gracia de Dios, doctores universales. Pero hoy leer a San Agustín o leer a Santo Tomás merece una introducción y un estudio previo, porque no lo van a poder ustedes, ni yo, ni nadie, entender tan fácilmente.
¿Por qué? Porque nuestro modo de pensar y nuestro modo de hablar difiere del modo de pensar y de hablar del siglo V, del siglo XII, XIII. ¿Me explico? Bueno, volviendo al punto ese, durante los 10 primeros siglos del cristianismo, la escuela filosófica que más influencia tuvo fue el platonismo. En sus versiones neoplatónicas, que son aquellas que surgieron en el siglo primero, segundo, tercero, sí, prácticamente contemporáneas al cristianismo. ¿Por qué? Porque ustedes por ahí lo estudiarán o lo van a estudiar. Los textos aristotélicos habían pasado, Aristóteles, poco tiempo después de morir, pasa a ser un desconocido prácticamente. Enseguida se ponen de moda otras filosofías, otras escuelas filosóficas, y el aristotelismo pierde. ¿Cómo se llamaba la escuela aristotélica? El Liceo. ¿Y cómo se le llamaba a los aristotélicos? ¿No vieron Merlí en Netflix? ¿No vieron Merlí? Sí. Tienen que ver Merlí. Los peripatéticos Capítulo eran. 1. Los peripatéticos. Peripatéticos. Peripatos, en griego significa caminar, caminar por el jardín, una cosa así. Peripatos. Es decir, que Aristóteles no, a mí me odiaría, porque yo estoy hablando sentado acá, ¿no? Él decía que para pensar era mejor estar en movimiento. Entonces él se iba con sus discípulos y hacía caminatas mientras filosofaba. Y la escuela de Platón se llamaba academia, los académicos. Fíjense que ambos términos se usan hasta el día de hoy, ¿no? El liceo y la academia, ¿no? Como nombres para establecimientos educativos, institutos. Bien, pero así como estaban esas, había otras. Los estoicos, los epicúreos, etc., ¿no? Y así como se ponían de moda, dejaban de estar de moda y venían otras escuelas y las anteriores quedaban en el atrás y en el olvido. Entonces Aristóteles se pierde un poco y recién Occidente lo descubre en el siglo XII, siglo XI y siglo XII, cuando los musulmanes que habían encontrado tras sus conquistas en Oriente copias de los libros aristotélicos, ellos los traducen al árabe y cuando invaden la península ibérica y llegan hasta Toledo, llevan esos textos y hubo una suerte de paz, ¿no? Momentánea, en la cual en España convivieron judíos, musulmanes y cristianos. Y esa paz fue muy fructífera porque provocó un intercambio cultural muy rico y, entre otras cosas, los árabes le dieron copias de Aristóteles a los cristianos y los cristianos le dieron copias de otros textos
a los árabes. Y entonces los copistas, los monjes, se ponen a traducir a Aristóteles del árabe, y en algunos casos también del griego, al latín. Y así es como llegan esos textos a la Universidad de París, o de Colonia, o de Bolonia, y allí es donde los dominicos, primero Alberto Magno y después Santo Tomás de Aquino, topan con esas obras y se, digamos, se enloquecen, porque encuentran allí un modo de pensar que para ellos les es muy útil a la hora de hacer teología. Santo Sobre todo la Tomás lógica. era siglo XIII. No, a ver, en el siglo XIII Santo Tomás, pero en el siglo XI y XII es que se producen el descubrimiento de Aristóteles, en el mundo occidental. Los árabes ya lo conocían hace rato. Por eso, cuando ustedes estudien filosofía medieval, van a encontrar que Avicena, Averroes y todos esos árabes filósofos ya conocían a Aristóteles. Es decir, los árabes eran aristotélicos antes que los cristianos. Los cristianos, en cambio, eran platónicos. A ver, una pregunta para pensar. ¿Por qué les resultó a los cristianos tan natural el platonismo? Tan fácil de asumir. ¿Empezaron a estudiar a Platón o no? ¿O todavía no? Porque por ahí yo estoy hablando de cosas que no saben nada de Platón. ¿En qué consiste su filosofía? No, ¿no? No, Yo todavía no leí. Bueno, claro. En la escuela no, A- secundaria no estuvieron. Algo, Jorge, el pensamiento de Platón básicamente se basa en, él distingue entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, ¿no? Y que el mundo sensible sería una copia, una representación de ese mundo superior, que sería el mundo de las ideas. Y por ahí pienso que el cristianismo le fue atractivo el platonismo porque entre esas ideas que tenía Platón, que algunas tenían un carácter jerárquico, como el sumo bien, por ejemplo, el bien, eso se podía relacionar perfectamente con Dios. O sea, si Dios era lo máximo y la idea representaba algo que era suprasensible, entonces se podía vincular bien con Dios. bien. Lo que dice Jorge resume muy bien lo que yo les quería decir, ¿sí? Es decir, en el platonismo hay, en realidad, un mundo que es el verdadero, que es el mundo celeste, o el mundo suprasensible, el mundo de las ideas, lo llama Platón. Ustedes, si van al libro La República de Platón, allí van a encontrar la alegoría de la caverna, ¿sí? Que por ahí conocen. Si no, la leen, buscan en La República, no me acuerdo exactamente si es qué capítulo, pero allí ustedes pueden, es cortito, ¿no? La alegoría de la caverna, o en cualquier tutorial de YouTube lo pueden encontrar. Donde justamente expresa a través de esa alegoría, como si fuera una parábola de Jesús, eso es una alegoría, bueno. ¿Cuál es la idea que Platón quiere darnos respecto a lo que nosotros vemos y cómo los sentidos nos engañan? Por eso es una filosofía idealista, distinta al realismo aristotélico. ¿Sí? Bien, por eso fue tan fácil de asumir por el cristianismo, porque hablaba de un mundo celestial, donde lo verdadero habita,
Y en el caso de Platón, un poco peligroso porque es un dualismo, ¿no? Pone, como decía Jorge, no al mismo nivel, sino jerárquicamente las realidades, de modo que lo material es inferior a lo espiritual. El mundo que estamos acá abajo es inferior al mundo celestial. Y eso